Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar un tofu marinado a la naranja. Para hacerlo vamos a necesitar un bloque de tofu firme, una naranja, salsa de soja, ajo en polvo, unos copos de chile, pero si no tenéis no pasa nada, podéis usar pimentón picante o dulce, jengibre en polvo, un poco de sirope de ágave y para decorar usaremos unas semillas de sésamo. Lo primero que haremos será drenar el tofu. Tiene que expulsar todo el agua para que luego sea como una esponja y absorba el macerado. Entonces, si tenéis tiempo, le podéis poner, apretáis lo máximo posible para que salga el liquidillo, no sé si lo veis cómo sale en cuanto apretáis, asegurándoos de que no lo rompéis y luego podéis ponerle un peso encima, con un kilo de legumbres o algo así, con un platito encima para que vaya soltando. Yo cuando tengo prisa lo estrujo así ligeramente y luego recurro a un trapo de cocina. Es lo que voy a hacer ahora. Lo enrollo bien en un trapo de cocina . Lo presiono así suavemente . Y lo dejo así. Sí, si puedo ponerle un poquitín de peso, pues ayudará más a que suelte el líquido más rápido. Y mientras tanto voy preparando el mejunje para marinarlo. Ahora vamos a preparar el mejunje del marinado. Exprimimos bien la mandarina. Uy, la naranja. Es que hice ahora una receta con mandarinas y ya se me quedó ahí. Lo ponemos en una fuente y le ponemos la pulpa también. Y le vamos añadiendo el resto de ingredientes. Y mezclamos. Y ahora lo vamos a cortar en daditos. Que sean todos de un tamaño regular. Uy, que sean todos de un tamaño regular, quiero decir. Y los vamos metiendo aquí dentro. Lo mezclamos todo bien y lo dejamos macerando. Cuanto más tiempo mejor, cuanto más tiempo pase pues más sabor cogerá. Si lo podéis tener toda una noche o toda la mañana o toda la tarde antes de la cena. Ya han pasado unas cuantas horas, ¿veis cómo queda? Se ha reducido un poco el líquido. Y bueno, eso sí, yo lo que hago es irlo removiendo de vez en cuando para que todos los trocitos se queden impregnados. Y ahora ya nos vamos a la sartén. He colado el tofu y el líquido lo he puesto aquí porque lo vamos a usar al final. Ponemos un poco de aceite en una sartén y cuando esté caliente incorporamos el tofu y lo vamos salteando hasta que quede lo más doradito posible. Ya se está empezando a dorar, así que le incorporamos el líquido. Un poquito del sirope. Y dejamos que reduzca. Ponemos un poco de sésamo y ya lo tenemos listo. Y este es el resultado. A mí me gusta acompañarlo siempre con unas verdurinas, por ejemplo al vapor y luego salteadas en la sartén, pero bueno, como queráis, o con una ensalada también quedaría muy rico. Veganízate. Una receta más, como casi todas las que publico, súper fácil, rica, muy práctica y saludable. Todos los ingredientes y los enlaces a mis redes sociales aquí abajo, debajo del vídeo.
Dejadme un like, suscribiros si no lo habéis hecho, darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos, compartir con todo el mundo, cuantos más seamos mejor. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!